constitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 48 de 1993. Artículo que indica que personas se encuentran exentas en todo tiempo y lugar de prestar el servicio militar obligatorio. La acción presentada tenía como objetivo que la norma demandada fuera declarada inconstitucional o que la Corte Constitucional condicionara su interpretación, toda vez que al no incluirse a los objetores de conciencia dentro de aquellos exentos, se vulneraban los derechos de igualdad, libertad de conciencia y libertad de cultos. Desde 1992, la Corte Constitucional había negado insistentemente el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Frente a esta situación, la demanda argumentaba de forma contundente que el artículo demandado era inconstitucional por dos razones. No por lo que decía, sino por lo que callaba, y porque los estándares internacionales en materia de derechos humanos habían cambiado tanto que la interpretación de la Constitución tenía que ser diferente. Es así como la Corte Constitucional cambia su postura y mediante la sentencia C-728 de 2009 reconoce la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio por razones religiosas, filosóficas y morales, como un derecho fundamental derivado del derecho a la libertad de conciencia. Aunque esta decisión es emblemática, actualmente el debate sobre la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio es tan controversial como lo era antes del 2009. Por ejemplo, la Corte estableció requisitos para que los objetores de conciencia sean declarados como tal y pueden así diferenciarse los verdaderos objetores de aquellos que simplemente pretenden abusar del derecho. Esto por sí solo es problemático y sugiere alguna pregunta. ¿Qué criterios son admisibles e idóneos para reconocer la conciencia de las personas? Aunque es innegable que hoy en día el derecho a objetar de conciencia al servicio militar existe en Colombia, la Corte Constitucional en su sentencia no condicionó la interpretación o declaró la inexequibilidad del artículo 27 de la Ley 48 de 1993. La respuesta de la Corte, sin perjuicio del reconocimiento del derecho, se redujo a exhortar al Congreso de la República a que regulara el mencionado derecho. Esta solicitud ha sido insuficiente o se ha interpretado indebidamente para proteger de manera efectiva el derecho a la objeción de conciencia. Las autoridades competentes, como lo son el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, han sido reacias a garantizar el derecho a la objeción de conciencia hasta que el mismo sea regulado por vía legislativa. Esta postura es realmente grave y preocupante por tres razones. El proceso regulatorio de este derecho ha sido demorado. Incluso el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en observación conclusiva realizada a Colombia a mediados del 2010, sostuvo que le preocupaba la falta de avances frente a los cambios legislativos necesarios para reconocer la objeción de conciencia y que Colombia debía, sin dilación, adoptar una legislación que reconozca y regule dicho derecho. Los fallos de constitucionalidad que emite la Corte son de obligado cumplimiento, especialmente si en ellos, como es el caso, se reconoce la existencia de un derecho fundamental. Y por último, la garantía del derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio no puede condicionarse a la existencia de una ley en tanto que se trata de un derecho directamente aplicable. La vía judicial tampoco ha sido un camino fructífero para lograr la garantía efectiva de la objeción de conciencia como derecho. La acción de tutela, a pesar de ser un mecanismo excepcional, se ha convertido en la única, aunque poco exitosa, vía de reclamar este derecho. Lo anterior, toda vez que los jueces tienden a sostener que los argumentos presentados
en este tipo de procesos no son suficientes para demostrar la veracidad y suficiencia de las creencias, que según el objetor le impiden prestar el servicio militar. Actualmente cursa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria número 022 de 2011. Esta propuesta concentra varios de los aspectos problemáticos que han rodeado la protección del derecho. Dicho proyecto busca regular de forma general el derecho a la objeción de conciencia, tan solo haciendo un listado de los diferentes contextos en los que se puede presentar una objeción. Por ejemplo, el proyecto de ley menciona la posibilidad de objetar de conciencia a contenidos educativos, a la interrupción voluntaria del embarazo, a la venta de productos farmacéuticos, al ejercicio de ciertas funciones si se es funcionario público y, por supuesto, al servicio militar obligatorio. No obstante, y dado que se trata de una regulación general, el proyecto desarrolla algunos elementos que el legislador considera como comunes entre los diferentes tipos de objeción, que no respetan las particularidades de cada escenario. Es así como se propone que la autoridad que decida sobre la objeción sea la misma encargada de hacer cumplir la obligación que se objeta. En el caso del servicio militar, sería el Ejército Nacional el encargado de reconocer el derecho, aun cuando esta entidad tradicionalmente ha negado su existencia y ha entorpecido su materialización. Además, el proyecto no es preciso en establecer un procedimiento adecuado para el reconocimiento del derecho y las consecuencias de este. Adicionalmente, los elementos específicos de cada tipo de objeción serán regulados a través de un decreto reglamentario o de otro proyecto de ley presentado por el Gobierno, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la Ley Estatutaria General. Esto quiere decir que el proyecto de ley número 022 de 2011 en realidad no cumple con los requisitos para que el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar sea protegido adecuadamente. Aspectos similares también se reflejan en el proyecto de ley 136 del 2011 que cursa en el Senado. En este sentido, es necesario señalar que se está considerando que regulando esta situación se da por solucionado el problema. Sin embargo, desde mi opinión, el problema no acaba acá, aunque la regulación se hiciera solo en torno a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Considero que la razón de conciencia que se invoca desde los colectivos de objetores y objetoras de conciencia no solo es frente al cumplimiento de un deber, el servicio militar obligatorio, sino frente a la asistencia del servicio militar, de los ejércitos y del militarismo en general. Creo que todo viene de una interpretación reduccionista de la objeción de conciencia, propiciada probablemente por la misma expresión utilizada. Se ha reducido el problema a una cuestión de conciencia personal de los afectados y se está ignorando su dimensión política y de denuncia de una sociedad militarizada. Para muchos objetores y objetoras de conciencia, la alusión a su conciencia no se limita a un problema personal, sino que busca denunciar una situación social marcada por la militarización y el armamentismo. Así pues, la objeción de conciencia es una objeción política en el sentido de que adquiere una dimensión social como denuncia de una situación legalmente establecida, la cual, con la excusa de un hecho necesario, la defensa ante un posible ataque, desarrolla una organización militar, la producción y el mercado de armas, y una actitud violenta que va más allá de lo justificable. Provocan más actitud de violencia y quitan fuerzas para desarrollar los verdaderos mecanismos de la paz. Sinceramente, creo que estamos en un falso debate. La existencia de una ley en torno a la objeción de conciencia al servicio militar responde no tanto a un reconocimiento del derecho, sino a que no se ponga en riesgo la existencia del servicio militar obligatorio y de todo lo que tiene que ver con lo militar, algo que claramente se percibe en el trabajo que ha venido desarrollando el legislativo y, por supuesto, en la actitud del Ejército y el Ministerio de Defensa.
reconociendo por supuesto que hay elementos muy positivos en la sentencia de la Corte, partiendo del hecho del reconocimiento del derecho fundamental a la objeción de conciencia. Sin embargo, tengo la sensación que ese derecho, con las condiciones que pone la Corte, con los desarrollos que está teniendo en el legislativo y en los estamentos judiciales, hace que la objeción de conciencia se vuelva una excepción al servicio militar obligatorio y convierte la realización del derecho en un camino plagado de dificultades y que puede desembocar en una ley ideada para desaconsejar o penalizar a quien se declare objetor. Muchas gracias.